Las versiones clásicas remasterizadas se lanzaron el 11 de noviembre del 2021, llegando así a todo tipo de consolas y computadoras que cumplen los requisitos para ejecutarlas, pero lamentablemente esas versiones no han llegado a la plataforma de celulares oficialmente. Mano, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Pero esto no se queda así, ya que Rockstar Games dijo que esto estaría saliendo en la primera mitad de este año 2022, cosa que todavía sigue pendiente, ya que todos los meses no se han cumplido todavía, pero de que si ya hay algunos como enero que ya sí se fue por completo, y este de febrero que ya ni se diga, dejándonos como pregunta, ahora en marzo si saldrán los juegos clásicos con mejoras. Eso es algo del cual tengo una respuesta muy razonable, pero se las diré más adelante del vídeo, ya que mientras Rockstar no haga nada, yo tengo que poner manos a la obra, así que sí, hoy les tengo el GTA Vice City para sus dispositivos, y no solo eso, sino que se los voy a presentar de una manera que todos van a poder correrlo sin problemas, así que presten mucha atención, y vamos allá con este video informativo, y a la vez presentativo de juegos. Vamos a comenzar el vídeo con una información que ha lanzado Rockstar Games sobre los títulos mejorados, diciendo lo siguiente: la próxima semana llegarán nuevos parches para Grand Theft Auto The Trilogy, The Definitive Edition en todas las plataformas. Agradecemos la paciencia y el apoyo de la comunidad. Este comunicado lo lanzaron el pasado jueves 24 de febrero, algo totalmente reciente, y lo hicieron sin especificar qué errores solucionaría la actualización esta vez, o qué novedades introducirán a estas nuevas versiones, así que lo que quedaría sería esperar, y confiar un poco. ¿Por qué confiar? Porque ya ellos pudieron solucionar muchos de los errores en las actualizaciones pasadas, y también recuerden que ellos no están en condiciones de fallar luego de la mala fama que se le dio a sus remaster, y en cuanto a la fecha de salida de esto, ya es en esta primera semana de marzo, puede ser hoy lunes, día donde me encuentro grabando y editando esto, aunque no sé si lo pueda subir este mismo día, pero igual puede ser cualquiera de los demás, así que estén pendientes lo que compraron estos títulos. Antes de ir al tema principal, pasemos con una parte muy fundamental a la hora de hablar de esos temas, y son las filtraciones. Verán mis marcianos, un usuario en Twitter de nombre Terbel, ha desenterrado de los archivos del juego, la configuración para la versión de smartphone de los GTA mejorados, y aunque añade que puede no ser definitiva, o sea que no puede ser exactamente como él las muestra, nos deja imágenes claras de aproximadamente cómo lucirá el título, algo que la verdad resulta evidentemente recortada, aunque no se queda demasiado lejos de la versión para Nintendo Switch, y lo cierto es que es sorprendente, especialmente si tenemos en cuenta que lo jugaremos en una pantalla mucho más pequeña a la que estamos acostumbrados. El usuario también matiza que se trata de la configuración específica para iOS del juego, pero se espera que en Android luzca muy similar a como lo hará en los dispositivos de Apple, y sí, las imágenes que pueden ver en pantalla son las que el usuario brindó, y aseguran que podría ser un aproximado a cómo se vería exactamente. Verdaderamente que esta pequeña noticia ya lo sabía y no es exactamente de ahora mismo, pero como vi que no muchos se hicieron eco de esto, decidí traerlo para que ellos que no lo sabían, y si eres uno de los que ya lo sabían, está perfecto, siéntete feliz, tampoco es para hacer críticas, cuando hay gente que no sabe absolutamente nada de eso, y bueno, no les voy a indagar mucho sobre eso, quería hacerlo brevemente, así que continuemos. Pasamos con el propósito principal de este humilde video, y verán, es un hecho que en el video anterior di un método muy sencillo para jugar al GTA V en sus Android sin ningún tipo de problema, cosa que evidentemente a la mayoría les funcionó. También estuve explicando sobre una aplicación que nos puede servir para jugar muchos juegos de consolas, seguro ya muchos de ustedes la conozcan, en especial si eres suscriptor activo del canal, pero si no la conoces no te preocupes, ahora te voy a dar un breve resumen sobre ella, aunque quiero pedir disculpas si ya la conoces, solo ten paciencia mientras les explico brevemente a esas personas que no saben. Y bien, el nombre de esta app es Chiqui. Esta es una interesante portal de videojuegos online, que permite a sus usuarios disfrutar de los juegos de ordenador más famosos desde la comodidad de sus celulares, y sin necesidad de gastar dinero para ello. En este sentido, Chiqui ofrece una experiencia similar a la de plataformas populares, salvo que en esta ocasión la plataforma estará mucho más gamificada.
Y por supuesto, los juegos de los que disfrutemos utilizando Chiqui no consumirán espacio en nuestros dispositivos, gracias a la reproducción en streaming, tampoco necesitaremos un dispositivo demasiado potente para poder disfrutar de su potencial máximo, por eso dije al principio del vídeo, que hoy les daría una forma de jugar el Vice City en cualquier Android, así que sí, esa es la aplicación que usaremos para poder entrar al juego, pero no solo eso, como muchos me estuvieron comentando en el vídeo anterior, en estas se necesitan monedas para jugar con más libertad, así que les voy a dar un método para que puedan conseguir muchas. Antes de todo les explico brevemente cómo pueden entrar al Vice City modernizado. Si ven que no muestra mucho el video dentro de la aplicación, es porque me lo desmonetizan por una extraña razón, pero bueno, se van al buscador y escriben lo siguiente, GTA Vice City, y les saldrá la versión remasterizada, la van a seleccionar, luego de eso solamente le deben de dar a play, y confirmado en la parte de abajo, y listo, solo nos quedaría esperar a que la app nos indique que ya es nuestro turno para empezar a jugar, y otra cosa, si les pone que falta que haya miles de jugadores adentro no se confirma, ya que esta a veces puede fallar en ese conteo. Muy bien, como pueden ver estoy dentro del Vice City, sin ningún tipo de problemas, y con una jugabilidad excelente, ya que recuerden que todo depende del internet que lleven, si es rápido el juego les irá rápido, y si es lento ya saben que también les irá lento, pero bueno, para no tardarme tanto hablando voy a decirles de una buena vez parte de los trucos para ganar muchas monedas. Lo primero es, que hasta por registrarte con tu cuenta de Facebook te da monedas, por entrar todos los días, por hacer misiones como agregar a 3 personas, y luego de eso a 10, por entrar a las transmisiones en vivo de los demás usuarios, por dejar comentarios en los grupos de cualquier juego, y por un sinnúmero de más cosas te las regalan, pero si no quieres hacer nada de eso, en la descripción les voy a dejar un video que enseña cómo hacerlo de diferentes maneras. El link de descarga lo encontrarán en un comentario fijado, y cualquier duda que tengan, o cualquier parte del video que no les haya quedado clara me lo hacen saber, los estaré leyendo a todos como siempre. Dicho esto ya es hora de pasar con una de las partes más especiales de cada video, así que vamos a darle. Pasamos con los fieles del día de hoy. En primer lugar tenemos a Nelson José Raúl Rodríguez 5457, Boki 08, Daniel Guevara, Antoni Rasta, Michael Remache, Daniel Antonio González, Lue 69, Eric Franco, Ángel Javier, Gabriel de Marque, Jackson Xavier, El Tony Starks, Gael Molina, Darwin Dalí, Justin Lobo 5, Muñoz Sierra, Eduard Pérez, Luis Gisalas, y Alejandro Vizcarra. Esos son los fieles del día de hoy, gracias por estar tan activo con el canal gente, y también gracias a todo el que siempre se ve los vídeos hasta el final, y dejan su respectiva opinión en los comentarios, eso la verdad es que no precio, y bueno, si eres nuevo y quieres salir en los fieles, no es algo tan difícil, lo único que tienes que hacer es ir a seguirme en mi Instagram, ya con eso estás saliendo en este apartado, el link lo podrán encontrar en la descripción, y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, fue un placer haber estado con ustedes nuevamente, Dios les bendiga a todos, ya bajen a comentar que los estoy esperando.